¿Te parece interesante? Pues parece que sí. Sí, ¿verdad? ¿Te leo el siguiente capítulo? ¿Sí? A ver, préstamelo. Con mucha atención. El segundo capítulo se llama Sobre la marcha. Salí a la estación de la calle de Liverpool a las 9:30 am, el sábado 15 de octubre de 1932. En el momento en el que el tren arrancó, dirigí la última mirada a mis seres amados y me sentí muy pequeña e insignificante. Así como Abraham y Moisés, yo lo había dejado todo y marchaba hacia un lugar desconocido, contando con la sola ayuda de Dios. El viaje comenzó bien y me pasé una buena parte del tiempo escribiendo una carta a mi hogar a modo de diario. Cruzamos el mar desde Harwich hasta Flushing. Entonces comenzó el viaje por ferrocarril a través de Holanda. Cuando estaba parada en la estación de la calle de Liverpool con mi familia, me fijé especialmente en una pareja que abordaba el tren, probablemente porque el caballero tenía una pequeña herramienta. No los volví a ver hasta que entré al vagón en Flushing. Cuando me encontré sentada frente a ellos, la señora me sonrió. Usted es la jovencita a quien fue a despedir una gran multitud en la calle de Liverpool. ¿No es así, querida? Sí, ellos eran mis padres y mis amigos. ¿Y a dónde va usted? A China. ¿A China? Supongo entonces que usted ha de tener por allá algún joven que la espera para casarse, ¿no? No, no tengo a ningún joven. Voy a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ambos me miraron con asombro y muy de cerca, pero en ese momento apareció en la puerta un empleado del ferrocarril. La señora le habló algo en francés y a los pocos minutos reapareció el empleado llevando una bandeja con 3 tazas, una jarra de chocolate y un plato de galletas. Vamos, ahora usted debería de acompañarnos, querida, dijo la señora firmemente, y yo por supuesto lo hice con gusto. Acabamos de asistir a la convención de Keswick, diciéndome la señora, pero ahora vamos de regreso a La Haya, donde tenemos nuestro hogar. Yo soy inglesa, pero mi esposo es miembro del Parlamento holandés. Hemos disfrutado de una semana entera de bendiciones y ahora regresamos muy renovados espiritualmente. Mi corazón palpitó de gozo. Tenía delante de mí 2 personas más que amaban a mi Señor. Charlamos juntas tranquilamente y después de cierto tiempo la señora añadió: mi querida amiga, voy a hacer un pacto con usted. Mientras yo viva, cada noche a las 9 voy a orar por usted. Quiero que usted escriba su nombre en mi Biblia y déjeme que yo escriba el mío en la suya. Si no nos encontramos de nuevo en esta tierra, algún día nos encontraremos en el cielo. Cuando ellos se bajaron en La Haya, la señora me besó afectuosamente y hubo lágrimas en sus ojos.
Nos habíamos conocido hacía muy poco tiempo y no obstante nos sentíamos extrañadamente unidas por el amor de Cristo. El caballero se paró junto a la ventanilla y tomándome de la mano, dijo reverentemente: que Dios la bendiga ricamente, mi querida hermana, y que siempre le guarde cerca de él. Cuando el tren partió, me quedé viéndoles tanto como pude. Ellos me parecían el último vínculo con el hogar y con la gente que yo había conocido. Fue solo cuando me senté que me di cuenta que tenía algo en mi mano. Miré lo que tenía y era nada menos que 1 libra esterlina. Qué extraño que me dieran eso, pensé yo. Él sabe que a donde yo voy, la moneda inglesa no es moneda de cambio. La escondí, sin embargo, en uno de mis bolsillos secretos especiales y a miles de kilómetros de distancia, aquella libra esterlina me ayudó a salir de un lugar muy difícil. Casi puedo decir que me salvó la vida. Ahora, verdaderamente me sentía sola. Por todos lados a mi alrededor había personas que vestían diferente y hablaban diferentes idiomas que yo no podía entender. Cuando llegamos a Alemania, un empleado del ferrocarril trató de hacerme preguntas, pero no entendí nada de lo que me preguntó. De pronto, una muchacha alemana vino a ayudarme. Ella podía hablar un poquito de inglés y me explicó que este caballero quería saber si yo tenía algo que declarar ante las oficinas de aduana. La muchacha alemana fue muy amable conmigo y me llevó a su hogar para que pasara ahí aquella noche que forzosamente tuve que pasar en Berlín. Al día siguiente me llevó a conocer la ciudad. Antes de emprender mi largo viaje, vi a Varsovia, Moscú y el lago Baikal hasta Harbin. Por supuesto que observé muchas cosas que pasaron a mi alrededor al atravesar las estaciones. Aunque yo no podía entender nada, pero Rusia me deprimió terriblemente. La gente se veía pobre y sucia, y las mujeres parecían desempeñar trabajos muy duros, incluso cargar fardos pesados. Siempre había multitudes esperando en las estaciones, rodeadas de bultos que parecían contener sus pertenencias caseras. Los rusos se veían demacrados y tristes. Hasta los niños trabajaban duro, pues vi a muchachos y muchachas muy pequeños tambaleándose bajo los pesados bultos. En cuanto me senté en la gran estación de Moscú, vi a docenas de soldados. Pero cuán diferentes de los nuestros me parecieron. Estaban sucios y desaliñados y llevaban panes debajo de sus brazos. Mientras caminaban de un lado a otro, partían pedazos de pan y los masticaban. Para ese entonces comencé a sentirme sola, una pequeña y extraña mujer en una tierra muy extraña también. A pesar de esto, sentía una profunda paz dentro de mi corazón al pensar en todo lo que hasta ahora Dios había hecho por mí. Creí firmemente que Dios se proponía llevarme a China a trabajar para Él, a aquel país. Durante mi viaje, los días me parecían monótonos porque no podía hablar con nadie, pero hasta ese momento no había sentido de hecho una verdadera incomodidad. Me las arreglaba muy bien con mis raciones
y por las noches algunas veces podía rentar una cama de plumas que al desdoblarla o enrollarla dejaba salir las plumas que flotaban por el aire. Nuestro único ejercicio consistía en caminar por los pasillos, excepto cuando el tren se detenía para proveerse de madera para la máquina. Entonces todos nos bajábamos para caminar de aquí para allá mientras la tripulación del tren cerraba la madera. Al ir adentrándonos en el territorio ruso, el agua comenzó a escasear. Mi pequeña tetera tenía que durarme todo el día. El campo se veía más despoblado y el tren traqueteaba bruscamente en algunas ocasiones. También descubrí que había perdido el apetito y no me sentía muy bien, pero pensé que esto se debía a la falta de ejercicio apropiado. ¿Por qué he de preocuparme por mi viaje cuando Dios me ha estado ayudando todo este tiempo? El sábado 22 de octubre, al séptimo día de haber salido de mi hogar, cruzamos la frontera de Siberia. Tuve que cambiar de tren y ahora me encontraba en una tierra cubierta de nieve. Jamás pensé que sería posible ver tanta nieve en el mundo. El sol brillaba esplendorosamente y me senté y observé maravillada la belleza de este país con sus gigantescos árboles, elevadas montañas y extensas estepas. Sin embargo, tuve que decir, pobre Rusia, el clima era intensamente frío y penetrante por las noches, y era casi imposible sentir una brizna de calor. El domingo 24, un hombre que podía hablar un poquito de inglés entró en mi compartimiento. Tratamos de entablar una conversación que resultó difícil, pero era bueno tener a alguien con quien platicar. Nos hicimos mutuamente muchas preguntas y por medio de él, el conductor pudo decirme que los trenes no corrían hasta Harbin y que probablemente yo quedaría detenida en la frontera. Esto, por supuesto, me hizo pasar una noche muy inquieta. ¿Qué haría yo si quedaba detenida en aquel lugar de miles de kilómetros de mi hogar sin tener a alguien que me ayudara? Entonces pensé, le estoy fallando a mi Dios. Él no se encuentra lejano a miles de kilómetros. Él está junto a mí. Aunque me sentía preocupada, jamás hubiera regresado, porque tenía fe en que Dios se iba a manifestar de una forma maravillosa. El tren estaba ahora repleto de soldados que se dirigían a la frontera, pero a decir verdad, fui tratada muy bien. Sabía de antemano que Rusia y Japón estaban en guerra y que el servicio ferroviario en Manchuria probablemente estaría afectado. Los soldados confirmaron mis temores. Me dijeron que yo no podía llegar a Harbin, el empalme donde debería ser el transbordo al ferrocarril manchuriano, porque el tren había sido capturado por los japoneses y la línea estaba bloqueada. Poco después, un empleado de ferrocarril ruso se acercó a la puerta de mi compartimiento y me habló, pero no pude entender ni jota de todo lo que me dijo. Él gesticulaba, señalando con el dedo, y gritaba, pero todo en vano. Finalmente se encogió de hombros y partió. El tren siguió su marcha todo ese día, pero en la noche se paró de nuevo.
Todos los soldados se precipitaron hacia afuera, pero no tenía idea de lo que sucedía. Yo me quedé sentada en mi asiento. Después de casi una hora, comencé a caminar por el pasillo y me di cuenta de que el tren había quedado absolutamente solo. Las luces estaban apagadas, incluso las de la estación. De repente, el sonido de disparos de armas de fuego me asustó y me di cuenta de que había llegado precisamente a la línea de batalla y de que el tren no iría más adelante. Apresuradamente metí todas mis pertenencias en la maleta y en un viejo cobertor, y llevando estos junto con mi pequeña estufa, la tetera y una bolsa de mano, bajé a la plataforma. Tuve que bajar con mucho cuidado porque en mi tetera había un poco de agua y esto era demasiado precioso para tirarla. Sentía un frío terrible. El viento ululaba a mi alrededor, trayendo consigo fina nieve pulverizada. Me senté sobre mi equipaje titiriteando de frío y hambrienta, cerca de la frontera de Manchuria, sin ver una sola alma a mi alrededor. Pensé entonces que me iba a morir de frío, y por vez primera las dudas reales se apoderaron de mi mente. Oh, Dios mío, ¿vale la pena esto?, exclamé. La respuesta vino como de rayo. No temas. Recuerda que yo soy el Señor. Entonces oré para que Dios me mostrara lo que tenía que hacer para que me librara. Y lo hizo. Decidí que ya no podía seguir a la intemperie. Y dando traspiés de un lado a otro en la solitaria estación, pude llegar a una pequeña cabaña. Me sorprendí al encontrar a 4 hombres dentro de la cabaña: el guardia, el maquinista, el fogonero y el cargador de la estación. Ellos me reconocieron porque habían tratado de persuadirme a abandonar el tren en Chita. Una vez más comenzó una pantomima de gesticulaciones. Ellos señalaban hacia una línea distante y hacían ruidos como de estallidos o disparos. Señalaban hacia el tren y sacudían sus cabezas como diciéndome que éste no se movería. Por fin entendí que el tren esperaba para devolver a los heridos, pero ellos no tenían idea de cuándo podría hacerlo. Entonces ellos señalaron hacia los rieles y me indicaron que tenía que regresar. Ellos me imitaron, llevándose mis maletas y mi tetera al mismo tiempo que se reían. Claro que yo también me reí, aunque realmente en mi actual situación no había motivo alguno para reírme. Finalmente, me prepararon una taza de café muy cargado, que me bebí con gratitud y les dije adiós. Enrollé mi cama y la até sobre mis hombros, junto mis fardos y la preciosa tetera, y me dispuse a caminar a lo largo de los rieles hacia Chita. Me volví obligada a seguir junto a los rieles a causa de la profundidad de la nieve, pero aún así fue una caminata difícil y penosa. A cada lado surgían inmensos bosques de pinos, con sus ramas rotas e inclinadas a tierra por el peso de la nieve. A eso de la medianoche me sentí agotada,
de modo que me salí de la ruta de los rieles junto con mis enseres. Comí unas galletas rancias, herví un poco de agua para hacer café y luego pobrecita, ¿verdad? Sí. Que veamos nosotros cómo ella se dio cuenta de Dios. Sí, don Víctor. Y mira, dice, y luego me recosté sobre mi maleta y me envolví en mi abrigo de piel. Escuché muchos ladridos y aullidos a poca distancia y pensé cómo era posible que a esas horas de la noche alguien se atreviera a dejar tantos perros fuera de casa. Jamás se me ocurrió pensar que el ruido aquel provenía de manada de lobos hambrientos. Esta fue una de las muchas ocasiones en que mi ignorancia me resultó una bendición disfrazada. No me quedé ahí por mucho tiempo porque hacía mucho frío. Mucho antes del amanecer me puse de nuevo en marcha. Emprendí una larga y penosa caminata que duró todo el día, deteniéndome únicamente para hacer breves descansos hasta que por fin, ya entrada la noche, vi las trémulas luces de Chita a la lejanía. Con un desesperado y último esfuerzo, me arrastré al andén con mis pertenencias y me acosté sobre ellas fatigosamente. Fíjate. ¡Qué macha! La gente se me acercaba para mirarme y debí parecerles una pordiosera. Estaba sucia, desaliñada y muy cansada. Me quedé ahí durante horas sintiéndome cada vez más tiesa y más fría, pero a nadie parecía importarle. Justamente cuando decidí que lo mejor sería armar algún escándalo para que me arrastraran y me llevaran a algún sitio mejor, lejos de aquel horrible frío, un soldado se acercó para quitarme de ahí, pero no le hice caso y me quedé sentada e inmóvil. Entonces llegaron otros 3 y por fin apareció un oficial con un sombrero rojo. Viendo que yo no hacía esfuerzos por moverme sin mi equipaje, ellos lo levantaron y me condujeron a un lugar tan sucio que no me atrevo a describirlo. El hedor era tan fuerte que estuve a punto de desmayarme. Les mostré mis pasaportes y dije, inglesa, de modo que ellos me entresacaron de la otra gente. Pero por todas partes alrededor mío había hombres y mujeres en una horrible condición de suciedad. Me sentí enferma y casi petrificada por el miedo y la miseria que me rodeaban. Pensé que llegaba el fin de mi vida y no pude comer nada. Muchos de mis bolsillos secretos habían sido registrados, así como mi equipaje, y casi todo lo que llevaba de valor me fue quitado. Solamente me dejaron mi pequeña Biblia de bolsillo. La saqué y traté de leerla a la luz polvorienta, pero la luz era demasiado débil. Sin embargo, cuando aún la sostenía en mis manos, saltó de ella un pedazo de papel, una hoja rota de un calendario. Dado que las letras eran grandes y bien visibles, pude leer: no tengas temor de ellos. Yo soy tu Dios. Un versículo de Nehemías.
¿Cómo fue a dar esa página ahí? No lo sé, pero después de todos estos años todavía la conservo. Para mí fue un mensaje especial de Dios que Él me mandó en medio de mi necesidad más tremenda. Esa fue mi promesa. Mi Dios estaría conmigo, pasara lo que pasara. Estas gentes no podrían dañarme a menos que Dios lo permitiese. Por algunas horas debí permanecer semiconsciente hasta que un hombre me agarró de la mano y me llevó a través de un corredor. Pasamos junto a un soldado que justamente estaba tomando algo. Él colocó una taza en mi mano y yo apuré el frío té, que me reanimó y me hizo darme cuenta que estaba débil y hambrienta. Fui llevada ante un oficial para ser interrogada. Trajeron otro hombre que se suponía hablaba inglés, pero tuve mucha dificultad para entenderle. Nada pudieron hacer por mí aquel día y me dejaron con un guardia. De suerte que todo lo que pude hacer fue recostarme y dormir. Al día siguiente me hicieron preguntas durante todo el día. Mi pasaporte había sido sellado, demostrando que yo había abandonado Chita. Entonces, ¿por qué había regresado de nuevo? Por supuesto que para mí resultó casi imposible dar una explicación. Además, tal vez ellos pensaran que yo tenía algo que ver con la maquinaria, porque ellos me dijeron que necesitaban personas como yo y trataron de persuadirme para que me quedara a trabajar en Rusia. Esto me horrorizó y oré desesperadamente pidiendo ayuda al cielo. Entre mis pertenencias había encontrado una fotografía de mi hermano vestido con el uniforme de la banda del ejército, y esto pareció impresionarlos bastante. Evidentemente, ellos pensaron que yo era una persona muy importante. Fíjate qué bonito, don Víctor. Claro, usted sigue. Eso. Finalmente saqué mi Biblia y les mostré un pequeño texto pictórico que tenía en ella. Ellos parecieron entender porque me dieron un nuevo visado y otro boleto para el próximo lugar de mi viaje. El viernes me sacaron a pasear por el pueblo de Chita, evidentemente con la idea de mostrarme cuán excelente era aquel lugar. Entonces me dieron mi equipaje y me pusieron en el tren con instrucciones de bajar. Fíjate qué bonito. Entonces me dieron mi equipaje y me pusieron en el tren con instrucciones de bajarme en el empalme de Nikolsisur para abordar el tren desde ahí a Pogranilchain y luego hasta Harbin. Esto era lo mejor que podía hacer por mí y les mostré mi agradecimiento por sus esfuerzos para ayudarme. Cuando llegué a Pogranilchai, no había tren ahí que me condujera más adelante. Los japoneses se habían acercado y no había manera de continuar el viaje. Me quedé sentada en aquella estación muerta de frío, sintiéndome miserable y asustada. Al estar ahí, contemplé algo que jamás olvidaré. 50 personas eran conducidas encadenadas unas a otras por manos y pies. Hombres, mujeres,
y hasta muchachas jóvenes eran conducidos por guardias a campos de trabajo forzado en Siberia. Las jóvenes estaban histéricas y muchos derramaban lágrimas. Desde aquel momento comencé a odiar el comunismo con todo mi ser. Tuve que pasarme toda aquella noche en la estación. Por la mañana vi otro tren que venía en dirección opuesta y se dirigía a Chita, y asomándose había un rostro que obviamente no era ruso. Entonces grité desesperadamente: ¿puede decirme cómo llegar a Harbin? Y oh maravilla de las maravillas, él me contestó en inglés: no se puede. Todo está bloqueado. Vaya a Vladivostok. Y se acabó el capítulo, don Víctor. Mañana leemos otro, ¿ok? Sí. A pesar de las tribulaciones, don Víctor, que pasó esta mujer y todo lo feo que vio, Dios la está ayudando paso a paso. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ¿tú qué opinas? No nomás paso a paso, sino que paso a donde ella iba a ser. Exacto. Dios la está guiando para llegar a China. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios.